Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a trabajar con el abdomen. Fortalecer el abdomen, más allá de su aspecto puramente estético, tiene una serie de ventajas que es muy importante tener presentes para, digamos, reforzar los pilares que nos inviten a trabajar, a hacer ejercicios abdominales. Sobre todo vamos a evitar problemas de espalda, dolores de espalda, así como pues, hernias discales o protusiones. ¿Por qué? Porque cada vez que realizamos un esfuerzo, cada vez que, por ejemplo, voy a levantar algo del suelo, también depende de la fuerza que tengan los brazos, pero si yo no tengo un abdomen fuerte, la mayor parte de las veces voy a sacar la fuerza de la parte media y baja de la espalda, con el consiguiente riesgo de padecer una lesión. Al mismo tiempo, una pared abdominal fuerte nos ayuda a proteger las vísceras abdominales y nos da equilibrio, que tan importante es, por ejemplo, cuando van pasando los años, pues para evitar, cuando nos hacemos mayores, para evitar caídas totalmente que nos pueden hacer muchísimo daño, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pero ¿cómo trabajar el abdomen? ¿Vale? A lo largo de estos años me he encontrado muchas personas que me han dicho que ellos no trabajan el abdomen porque tienen miedo de hacerse daño en las lumbares o en las cervicales. Si la técnica está correcta, la técnica del ejercicio es correcta y el ejercicio está adaptado a la condición física del practicante, en principio no tiene por qué haber ningún riesgo a la hora de trabajar el abdomen. Sí que es verdad que son ejercicios muchas veces que se hacen de cualquier manera y pueden traer consecuencias indeseadas. Por eso hoy también me he animado a hacer este vídeo, porque los ejercicios que te voy a sugerir que practiques desde la posición de cuadrupedia, ya te explicaré cómo es, son ejercicios bastante seguros y que pueden llegar a ser todo lo intensos que tú desees, ¿vale? Bien, pero antes de comenzar, simplemente una última consideración. Cada vez que nosotros fortalecemos el abdomen, digamos que la presión intraabdominal aumenta. El problema de que la presión intraabdominal aumente es que el suelo pélvico puede sufrir. Te lo voy a explicar mejor con este globo. Imagina que este globo es la cavidad abdominal, ¿vale? Aquí estaría la columna vertebral, aquí estaría el diafragma y aquí estaría el suelo pélvico y aquí la pared del abdomen. Cuando yo aumento la presión de la pared abdominal, ¿vale? Sobre todo cuando trabajo el transverso abdominal, aunque con cualquier ejercicio también va a ocurrir. ¿Hacia dónde va la presión del globo? Va hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba no hay ningún problema porque está el diafragma. Además que va a coincidir en que yo voy a exhalar y el diafragma, por lo tanto, va a elevarse. Pero hacia abajo está el suelo pélvico, ¿de acuerdo? Hacia abajo está el suelo pélvico. Si yo no activo el suelo pélvico, con el tiempo, la tendencia es que el suelo pélvico se afloje, ¿de acuerdo? Pues con el tiempo podemos tener problemas de pérdidas de orina, sin ir más lejos. Entonces, la fortaleza del suelo pélvico, digamos, no debe comprometerse por el trabajo abdominal. Por eso tenemos que activarlo, activar su musculatura. ¿Cómo activamos la musculatura del suelo pélvico? Pues, bueno, imagina que tienes que ir al baño y tienes que aguantar, o que estás orinando y quieres cortar la orina. En ese momento esa musculatura se activa, ¿de acuerdo? No hace falta activarla al 100%. Si el 100% es nuestro máximo de activación, basta con que la activemos un 25% para evitar los efectos colaterales indeseados de un trabajo abdominal, digamos, inapropiado, ¿de acuerdo? De todas formas, a lo largo de los ejercicios te lo recordaré. Así que vamos a comenzar, espero que sean de tu agrado. La postura sobre la que vamos a trabajar como base, que nos va a servir de base para trabajar los ejercicios abdominales que vamos a realizar a continuación, es la postura de cuadrupedia, que sería esta posición. Es una postura que aparenta mucha sencillez, pero que sin embargo tiene una serie de digamos, características que hay que tener en cuenta para bueno, realizar los ejercicios sin notar a largo o medio plazo molestias, sobre todo en el cuello
o en las muñecas o en los hombros. Lo primero que deberíamos hacer es colocar bien los hombros. Ahora mismo te lo voy a explicar, pero si no lo has visto, te sugiero que antes de nada veas el vídeo en el que te hablaba de los hombros, porque te va a dar muchas claves de cómo realizar correctamente los ejercicios, sobre todo cuando hagamos ejercicios de un nivel un poco más avanzado. Bien, entonces, para colocar bien los hombros en esta posición, vamos a empezar en esta postura. Cuando yo estiro los brazos y los dedos de la mano apuntan hacia el suelo, siente como el húmero está totalmente encajado en la articulación del hombro. El reto, el desafío está en mantener el húmero donde está. Cuando giremos las manos hacia afuera, aquí todavía es fácil, pero mantener el hombro donde está, incluso cuando giremos las manos hacia arriba. Si te das cuenta, aquí parte del antebrazo gira hacia adentro, mientras el hombro y parte del brazo, del húmero, gira en sentido contrario. ¿Qué sería lo fácil? Estar así. ¿Vale? El problema de estar en este tipo de posturas es que aquí, ¿ves?, no hay ningún tipo de sujeción en el húmero. Y en esta postura a lo mejor quizás no hay tanto problema porque no estoy llevando mucho peso a las manos, pero si hago posturas más avanzadas en las que llevo peso a las manos y el hombro no está en su sitio, puedo sufrir una luxación tal y como te comenté en aquel vídeo. Entonces, si no eres capaz de mantener los hombros como los tienes ahora, como los tengo yo aquí, cuando vayas girando, si no eres capaz de mantener los hombros aquí, ¿vale? Sería mejor que mantuvieras las manos un poquito giradas hacia afuera para que realizaras bien el ejercicio. Ese es el primer punto. Ahora, el segundo punto. Mantengo una elongación de la columna vertebral. La sensación que tengo que tener es de que me tiran de la cabeza hacia el techo. Y ahora, manteniendo esas curvaturas naturales de la columna, flexiono la cadera y me mantengo en esta postura, manteniendo las mismas curvaturas. Lo que no puedo hacer es, desde aquí, en cuanto me coloco, estar así. ¿Vale? Entonces, cuando la columna vertebral está elongada, no estoy en esta posición, ¿verdad? Si un hilo invisible me tira de la cabeza hacia arriba, noto que hay una curva que entra, que es la lordosis lumbar, una curva que sale, la cifosis dorsal, y otra curva que entra, que es la lordosis cervical. Pues yo tengo que mantener esas tres curvas intactas cuando esté en la posición. Estoy en la posición, repasa lo que te he dicho de los hombros, gira las manos hacia afuera y observa cómo de esta manera los codos miran hacia los muslos, que es como debe ser, y ahora mira a ver si puedes girar las manos hacia adelante manteniendo el giro de los hombros. Durante todo el ejercicio, sobre todo cuando ya te esté costando más, es muy importante que no pierdas la conciencia de los hombros y que no hagas esto, porque de hecho si lo haces, hazlo y abres los codos, notarás que ahí no hay sujeción de la cabeza del húmero en su articulación correspondiente. Entonces, mantengo las curvaturas naturales de la columna, tiro de la cabeza hacia adelante, para ello las manos me ayudan, tiro de la cabeza hacia adelante y de las nalgas hacia detrás. De tal manera que tienes que sentir que hay dos fuerzas contrarias, dos fuerzas opuestas actuando sobre la columna. Una que va hacia adelante y otra que va hacia detrás. Una, la cabeza que tira hacia adelante mientras las nalgas tiran en sentido contrario. ¿Vale? Otro punto que tenemos que tener en cuenta en esta posición es presionar activamente el suelo. Si yo de aquí no presiono el suelo con las manos, voy a estar en esta postura y aquí voy a tensar toda la zona alta de la espalda. Tengo que presionar. Pero ¿cómo he de presionar con las manos? Es muy importante que entiendas que la curvatura cóncava que tiene la mano hace, o digamos que genera la tendencia de llevar todo el peso a la base de la mano. El problema de hacer esto es que si yo dejo caer el peso muerto en la base de la mano, el ángulo entre el antebrazo y la mano se cierra en exceso y al final termina molestando. Es muy común mucha gente que hace este tipo de ejercicios y nota molestias en las muñecas. Y quizás no tanto en la postura de cuadrupedia, pero cuando hacen la plancha, si yo dejo caer el peso muerto en la base de la mano, llevando todo el peso ahí,
pues al final es normal que no te molestes. Entonces hay que buscar hacer la palma de la mano lo más plana posible y llevar peso a la base de los dedos y a la yema de los dedos. Ahí. Es como si quisiera, digamos, extender la mano sobre la colchoneta, de tal manera que cuanto más superficie toque la colchoneta, menor será la presión y la molestia que se genere en las muñecas. Con las rodillas pasa lo mismo, algo similar. Si yo no presiono con las tibias la colchoneta activando la musculatura de los muslos, los cuádriceps, todo el peso va a caer en las rodillas y eso va a generar molestia. Entonces lo que tengo que hacer es llevar peso a las tibias y a los empeines. Entonces ya en esta posición no me voy a hacer daño ni en las muñecas ni en las rodillas. Y como te digo, la posición de las manos y de los hombros es muy importante, sobre todo cuando hagamos posturas que impliquen un mayor peso, ¿vale? Por ejemplo, aquí, cuando todo el peso cae sobre un solo brazo, ¿vale? Este tipo de posiciones, si las haces mal, te puedes hacer realmente bastante daño. Quiero que también observes cómo si yo en esta posición relajo totalmente la cabeza cae. Digamos que esta es la tendencia habitual en el día a día, muchas personas que tienen el cuello anteriorizado. ¿De acuerdo? Este tipo de posturas son muy comunes. Normalmente siempre están asociadas a un exceso de curvatura dorsal y a una rotación interna del hombro. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Llevar la cabeza al eje de la columna, que no esté adelantada, sino que esté justo sobre el eje de la columna. El equivalente en esta posición es no estar aquí, sino estar aquí. Luego, simplemente por mantener la cabeza alineada con la columna, ya estoy fortaleciendo la musculatura profunda del cuello que me ayuda a corregir esa tendencia de anteriorización del cuello que tantos problemas genera. Ahora que te he explicado los puntos claves de la posición de cuadrupedia, el primer ejercicio va a ser simplemente estar en la posición manteniendo la mente bien focalizada en todo lo que te he explicado, ¿de acuerdo? Entonces, lo repasamos. Columna vertebral alargada, flexiono la cadera, manos debajo de los hombros, o hombros encima de las manos, como lo quieras ver, manos bien abiertas, llevando peso a toda la superficie posible de la mano. Los codos, recuerda, no pueden estar aquí, tienen que mirar hacia los muslos. Si no puedes, porque te falta rotación en el hombro, recuerda que puedes girar un poquito las manos hacia afuera o más, todo lo que tú necesites, ¿vale? Para que los hombros estén en una posición correcta. Llevamos peso a las tibias, alargamos la columna vertebral, tirando de la cabeza hacia adelante y de los glúteos hacia detrás. Mantén la cabeza alineada con la columna vertebral y simplemente mantente durante un minuto en esta posición, notando que no hay presión sobre las rodillas, sino sobre los empeines y las tibias, notando la elongación de la columna vertebral. Los hombros le huyen a las orejas y las orejas a los hombros, cuidado con esto. Presiona activamente el suelo, verás que los antebrazos se te van a cansar por el simple hecho de llevar peso a la base de los dedos de la mano y a los propios dedos de la mano. Si no notas cansancio en la musculatura de los antebrazos es porque estás dejando caer el peso muerto sobre el talón de la mano. Ten en cuenta que el talón de la mano no está preparado como el talón del pie para soportar el peso del cuerpo. Luego hay que intentar distribuirlo uniformemente por toda la palma de la mano y la superficie de los dedos. Mantén un poco más. Respira con normalidad. Muy bien. Y regresamos. Ahora que ya tenemos la posición de cuadrupedia bien ejecutada y entendemos cómo realizarla correctamente, vamos a trabajar el primer ejercicio con el abdomen, activando el transverso abdominal. El transverso abdominal es un músculo transversal, como su propio nombre indica,
que recubre como una faja toda esta zona de aquí. ¿Vale? Digamos que es el músculo que te ayuda a no tener barriga. Más allá de que tengas más o menos grasa en el cuerpo, si esa faja está suelta, tú puedes estar delgada o delgado y sin embargo tener barriga porque esa musculatura no está tonificada. O tú puedes tener cierto sobrepeso y sin embargo no tener una barriga prominente. Digamos que viene a responder pues las cuestiones que siempre me plantean muchas personas, ¿no? Es decir, ¿qué ejercicio de abdomen debo realizar para quitar la barriga? Vale, lo que vas a hacer es visualmente que el abdomen no sea prominente, pero realmente la grasa va a seguir estando. Pero en cualquier caso, evidentemente, vas a eliminar ese abombamiento del abdomen y al mismo tiempo también fortalecer ese músculo trae muchísimos beneficios, ya que lo activamos muchísimo cuando levantamos peso, hacemos un gran esfuerzo. Tener ese músculo fuerte te protege muchísimo la espalda, es muy importante tenerlo fuerte. Entonces, ¿cómo activamos ese músculo? Muy fácil. Al exhalar, metemos el abdomen y lo elevamos, como si nos subiéramos un pantalón de cremallera que nos queda ajustado y tuviera que no ha hecho eso alguna vez, ¿verdad? Y tuviera que meter el ombligo y elevarlo para poder subir la cremallera, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a hacer pero en horizontal, es decir, vamos a ir en contra de la gravedad, en contra del peso, del propio peso de los órganos internos sobre la cara interior del abdomen, luego va a costar más. Esto forma parte del ejercicio que vamos a realizar. Realmente en el día a día no intentes mantener siempre el abdomen metido, porque eso comprimiría permanentemente las vísceras abdominales y eso es algo que no nos interesa. Traería muchas consecuencias. De hecho, es un músculo que suele estar muy activo en las personas estresadas, porque las personas estresadas, su cuerpo, digamos su mente más primaria, más primitiva, interpreta que hay un peligro y cuando hay un peligro tienes que a lo mejor hacer fuerza o salir corriendo. Luego esa musculatura se activa, ¿de acuerdo? Para que cuando corras proteja las vísceras abdominales y no estén moviéndose de cualquier manera que se puedan hacer daño, ¿de acuerdo? Entonces es un músculo que hay que fortalecer, pero ya te digo, porque lo he escuchado en algunas ocasiones, no es cuestión de mantener siempre el abdomen metido. Simplemente si tienes esa musculatura tonificada, tu digamos, tendencia natural va a ser a tener un vientre plano. No tienes que hacer ningún esfuerzo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, dicho esto, nos colocamos en la posición, entonces columna vertebral bien alargada, manteniendo esa sensación de elongación, flexiono la cadera y me coloco en la posición de cuadrupedia. Chequeo durante unos segundos la postura, el giro de los hombros, la elongación de la columna, no dejo caer la cabeza, nalgas hacia detrás, cabeza hacia adelante y sobre todo la posición de los hombros. Bien, entonces al inhalar voy a dejar que todas las vísceras abdominales pesen sobre la cara interior del vientre, inhalo, verás que se abomba el abdomen y ahora al soltar el aire, activando también el suelo pélvico, recuerda, meto el abdomen hacia adentro y hacia arriba, inhalo y relajo. Exhalo, activo el transverso abdominal y el suelo pélvico. Recuerda un 25% de activación del suelo pélvico. Inhalo, aflojo. Exhalo, contraigo. Inhalo, aflojo. Exhalo, contraigo. Tomo aire, relajo, suelo pélvico y transverso. Suelto aire. Recuerda, aunque tu mente esté en la zona abdominal y en la respiración, también debe estar en el resto del cuerpo para que la postura sea correcta. Tomo aire, relajo. Suelto aire y contraigo. Todo lo que puedas contraer. Vamos, la última, y en la última nos vamos a mantener. Tomo aire, relajo. Suelto aire. Contraigo. Y manteniendo la contracción tanto del suelo pélvico como del transverso abdominal, respiro con naturalidad.
fíjate que al no relajar la zona abdominal, ¿dónde va el aire? A las costillas, ¿verdad? ¿Lo notas? La respiración suave, aunque el cuerpo esté activo. Y descansa. Si te das cuenta, la postura es mucho más intensa de lo que en un primer momento parece ser. Cualquiera que te vea dirá, bueno, es una postura muy básica, pero realmente el trabajo se nota. Es decir, no solamente estás tensando el suelo pélvico activamente y el transverso abdominal, sino que tienes tu mente también puesta en el resto del cuerpo. Entonces siempre se da esa dualidad de, por un lado, activación muscular, pero esa activación muscular no debe traspasar la línea roja que separa la intensidad de la violencia, como te expliqué en el vídeo en el que te hablaba de por qué nos cuesta tanto hacer ejercicio. Luego, la respiración debe ser suave. Evidentemente se va a acelerar porque estamos mandando más oxígeno a los músculos, pero una cosa es que se acelere y otra cosa es que se bloquee. Nunca debe bloquearse bajo ningún concepto la respiración. ¿De acuerdo? Entonces, este ejercicio, si quieres un nivel también mayor de dificultad, puedes realizarlo igual, pero siempre los hombros encima de las manos, pero llevando las piernas un poquito más atrás. Aquí te va a costar un poco más, un poquito más atrás te va a costar más, o incluso hasta que esté alineado el tronco con los muslos. El mismo ejercicio, hecho aquí, cuesta muchísimo más, y hecho aquí, es todavía más intenso. De todas maneras, no me gustaría que hicieras la plancha completa hasta que tu técnica, sobre todo la del giro de los hombros, no fuera correcta. Yo te sugiero que lo hagas en posición de cuadrupedia durante un tiempo hasta que tengas muy clara esa conexión entre el hombro y la articulación glenoidea, para que entre el húmero y la articulación glenoidea, para que esté bien sujeto y no haya ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Aquí las variantes pueden ser prácticamente infinitas, pero lo importante es que hagas bien el ejercicio, sobre todo para no hacerte daño. ¿De acuerdo? Entonces, puedes hacer varias series de varias repeticiones, siempre entendiendo que lo que nos interesa más es la calidad de la contracción y no el número de contracciones que hagas, sino lo fuerte que contraigas, en este caso el transverso abdominal junto con el resto de los músculos que tienes que activar. Ahora incluiremos el ejercicio anterior en el que seguiremos activando tanto el suelo pélvico como el transverso abdominal, pero al mismo tiempo vamos a añadir el trabajo sobre el recto abdominal. El recto abdominal es la típica tableta de chocolate y ese músculo se contrae como cualquier otro músculo cuando reduce su longitud. Es decir, aquí el bíceps está estirado, pero si yo hago esto, aquí he reducido su longitud, el bíceps se contrae. Pues lo mismo pasa con el recto abdominal. El recto abdominal va desde la parte baja del esternón hasta por debajo del ombligo. Si yo reduzco esta longitud, bien sea desde abajo haciendo una retroversión pélvica, o bien sea desde arriba acercando el esternón al ombligo, estoy digamos, activando esa musculatura. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tanto por arriba como por abajo, exhalo, para que la contracción sea mayor. Digamos que este músculo es el que la mayor parte de las veces, bueno, hemos trabajado cuando las típicas abdominales que hemos hecho todos en el colegio para elevar el tronco, ¿de acuerdo? Entonces, al hacer este ejercicio en horizontal, digamos boca abajo en vez de boca arriba, la gravedad no nos va a impedir tanto trabajar con el recto abdominal como si estuviéramos tumbados boca arriba. Ahí el trabajo sería mucho más intenso, pero en este tipo de ejercicios, sobre todo, estamos poniendo el acento en trabajar el transverso abdominal porque es el gran olvidado en muchos de los trabajos que se hace hoy en día a nivel abdominal. Entonces nos volvemos a colocar en la posición, chequeamos la postura, dedica aunque sea 10-20 segundos a que la postura sea correcta. Sé que son muchas cosas, pero es fundamental hacer esto y actuar de esta manera para poder hacer más adelante ejercicios más avanzados sin perjudicarnos. Una vez ya vea que la postura es correcta,
Voy a inhalar y al exhalar, activando el transverso abdominal, metiendo el ombligo hacia adentro y hacia arriba y el suelo pélvico, hago una fuerte retroversión pélvica y también acerco el final del esternón al ombligo. Inhalo y relajo. Exhalo. Inhalo, relajo. Exhalo y contraigo. Activa fuerte el suelo pélvico, ¿vale? Como te he explicado, un 25%, ya que aquí la presión intraabdominal aumenta muchísimo, aunque exhales y el diafragma suba. Inhala, relaja, vuelve a la posición inicial, exhala. Fíjate que yo aquí, quizás al principio moví la cabeza para ver cómo lo estaba contrayendo, pero en principio es solo acercar esos dos puntos, el esternón al ombligo y el ombligo al esternón. Mantén la elongación de la columna. Inhala y afloja todo, toda la musculatura menos la que nos mantiene en cuadrupedia. Y al exhalar, metiendo el abdomen, activando el suelo pélvico. Eso es. Y ahora en la última nos vamos a mantener respirando en la posición. Inhala, exhala y respira. Sin que el abdomen salga, sin aflojar, debes notar que tu respiración sucede sin bloqueo. Eso es, y relaja. Si quieres un mayor nivel de dificultad, pues puedes realizar este ejercicio en esta posición o incluso en una posición intermedia antes de llegar a alinear el tronco con los muslos. Y sería exactamente igual. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí ya la acción es mayor, tanto de los brazos como del abdomen. ¿De acuerdo? Pero, como te dije anteriormente, lo importante es que la técnica esté bien realizada. Siempre tendrás tiempo de, digamos, hacer una versión más avanzada del ejercicio y con mayor dificultad. Vamos a incluir el trabajo sobre los oblicuos abdominales. ¿Vale? Los oblicuos abdominales se activan cuando yo hago una rotación de columna o cuando hago una torsión de columna. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar esa torsión de columna, pero en vez de mover la columna vertebral, lo que vamos a hacer es acercar, al fin y al cabo de lo que se trata es de, como te digo, reducir la longitud del músculo, acercar la cadera a la columna vertebral, en vez de ser la columna vertebral la que se acerque a la cadera. ¿Vale? Bien, nos colocamos otra vez en la posición y muy simple, simplemente manteniendo las curvaturas naturales de la columna, tomo aire. Y al exhalar activo el suelo pélvico, el transverso abdominal y giro los glúteos hacia un lado. Es como si la ingle externa derecha quisiera tocar el costado derecho. Inhalo, relajo. Exhalo hacia el otro lado. Tomo aire. Aflojo el suelo pélvico, aflojo el transverso, dejando que las vísceras pesen sobre la cara interior del abdomen. Exhalo. Activo toda esa musculatura. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Recuerda llevar peso a las tibias, a los empeines, a la base de los dedos de la mano, girar bien los hombros. Sobre todo cuanto más intenso sea el ejercicio, más fácil es que la mente se nos vaya de la postura inicial y perdamos la técnica. Bien, puedes hacer esto las veces que quieras, incluso mantener aquí la respiración. Lo de mantener la respiración, relaja hacia el otro lado. Lo hago adrede un poco para que entiendas que nunca debe bloquearse. Que la respiración siempre debe ser suave. ¿Bien?
por supuesto, si quieres complicar el ejercicio, pues la variante que hicimos antes hace que el trabajo, sobre todo del transverso, sea mayor. Para finalizar, si has practicado estos ejercicios individualmente, cada uno por separado de la manera correcta, vamos a incluirlo todo en un único ejercicio para trabajar completamente toda la musculatura abdominal. ¿De acuerdo? Nos volvemos a colocar en la posición. Ya cada vez nos resulta más familiar, ¿verdad? Bien, entonces, cuando exhale voy a girar hacia un lado, voy a colocar la pelvis en retroversión activando el recto abdominal, voy a acercar el ombligo a la columna y activar el suelo pélvico, todo a la vez. Tomo aire, suelto aire, como si con la lumbar quisiera ir al techo, girando al máximo. Inhalo y relajo. Exhalo y hacia el otro lado. Tomo aire, centro. Suelto aire. Contraigo al máximo. Tomo aire, relajo. Una buena contracción. Suelto aire. Recuerda llevar peso a la yema de los dedos. Los antebrazos debes sentir cansancio en ellos. Al llegar al centro relajas totalmente y al exhalar giras. Si le quisiera dar más intensidad a este ejercicio, podría hacerlo de la siguiente manera. Inhalo y al exhalar giro. Y sin aflojar nada, inhalo centro, exhalo giro. Inhalo centro, pelvis en retroversión, exhalo giro. Ombligo bien metido, inhalo centro, exhalo giro. O, como te he explicado en los ejercicios anteriores, hacerlo igual aquí. Aflojando al llegar al centro o sin aflojar. Es decir, aquí las combinaciones son bastante numerosas, ¿de acuerdo? Bien, así que bueno, ya tienes práctica de sobra para fortalecer el abdomen, sabiendo que no te vas a hacer daño ni en el cuello ni en la lumbar. Cuando los ejercicios abdominales están mal hechos, pues es típico sentir molestias en otras partes del cuerpo. Y bueno, te invito a que los practiques. Y bueno, si te ha gustado el vídeo, pues me puedes dejar un like, cualquier comentario o suscribirte a mi canal, cosa que te agradecería. Muchísimas gracias y como siempre te digo, espero verte en el siguiente vídeo. Gracias.